Damos inicio al macrotema 2 de este Congreso del Futuro bajo el nombre ¿Sobrevivirá el planeta Tierra? La doctora Lina Srivastava y el premio Nobel Yuan-Zi Lee expondrán sobre el tema Equilibrios en medio de las catástrofes. Estará a cargo de la presentación y de moderar esta tercera mesa el Premio Nacional de Ciencias y presidente de la Academia Chilena de Ciencias, don Juan Asenjo. Muy buenas tardes. Good afternoon. Hemos estado compartiendo un almuerzo con el presidente de la República de Chile. We have just been having lunch with the President of the Chilean Republic. Y él ha prometido hacerlo una prioridad central de su gobierno, tal como lo dijo anoche, la ciencia, la tecnología y la innovación. Así que esto está quedando grabado, así que me parece que es una muy buena iniciativa de él. This is being recorded, so. Es un gran placer para mí el estar junto a mi gran amigo de muchos años, Yuan-Zi Lee, y a Lina Srivastava. Si ustedes han visto el programa, de los 14 expositores, hay solo 2 expositores del género correcto, y ella es una de ellas. La otra es Catherine Cesarsky, que va a hablar más tarde, que además es argentina por educación, así que doble bono. Bien, Lina Srivastava es una de las líderes mundiales en lo que hoy se llama energías alternativas. Es asesora de las Naciones Unidas, asesora de una gran cantidad de países, además tiene un doctorado de la Universidad de Bangalore en la India, y tengo aquí una larga lista de membresías, honores, todos relacionados con políticas energéticas alternativas en el mundo hoy día. Ha sido decana de la Facultad de Políticas y Planning en el Instituto TERI, y además se le dio la condecoración de Knight of the Order of the Academic Palms del gobierno francés en el 2009. O sea, es caballero de la Orden de Palms Académique de la France. Y yo creo que con esto, ya que comenzamos un poco tarde, la invito a Lina Srivastava a hacer su presentación. Please, Lina, be our guest. Muchas gracias, señor presidente. Voy a comenzar agradeciendo al gobierno de Chile por darme esta gran oportunidad para compartir con ustedes algunos pensamientos acerca del tema que se me ha asignado. Para ustedes que están esperando ver al Dr. Pettori aquí, están desilusionados, les pido disculpas y disculpas en su nombre, porque el Dr. Pettori tuvo que hacer una presentación en Dubón en la conferencia de cambio climático en exactamente este mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, no pudo venir. Él esperaba que ir allá
un poco antes, pero eso no ocurrió, entonces por lo tanto no vino. Entonces mi placer y mi privilegio estar acá y poder compartir con ustedes las próximas diapositivas y luego los puntos que quiero discutir con ustedes. La pregunta que se nos hizo como panel en esta sesión fue: ¿podemos tener equilibrio en considerando el cambio climático? Ahí me voy a enfocar. Y antes de continuar, sí quería reconocer el hecho de que varias de las transparencias que estoy usando en la primera parte de esta presentación las he tomado de alguien que las compiló, que las consolidó, el autor, pero sí quiero agradecer su compilación, el señor Ian Dunlop. Lo primero, cuando hablamos de equilibrio, y mencioné que me voy a enfocar en cambio climático, pero el cambio climático, creo yo, es solo uno de los factores limitantes que estamos viendo en este momento para que restringe nuestro desarrollo. Yo creo que uno de los desafíos principales también va a ser la población, el crecimiento. Ya hemos visto algunas de estas diapositivas en la mañana, así que me voy a saltar esa. En 1945 teníamos un mundo con bastante menos población, pero hoy día somos 7.000 millones y las proyecciones nos llevan a 9 a 10.000 millones en el año 2050. Hay otros factores que también están colocando, esto lo pedís de otro libro, límites para el desarrollo, y esto relacionado al hecho de que estamos en una situación de crisis de petróleo. Tenemos el cambio climático, eso ya conocen ese fenómeno. El agua se está tornando un bien escaso. Entonces también está haciendo una restricción como para cumplir con la seguridad alimentaria, que es el próximo punto. Por sí mismos y en su relación con la agricultura y con la seguridad alimentaria. Estos son todos factores críticos y en los últimos años hemos experimentado el problema de inestabilidad financiera y eso también no nos ayuda a estabilizar el mundo. Todos estos son síntomas que nos preocupan y yo creo que todos están interrelacionados con mucha fuerza y debemos preocuparnos. Si volvemos al cambio climático, y rápidamente voy a ver estas diapositivas, hay ahora cada vez más evidencia que nos demuestra el hecho de que el clima está cambiando. Estamos viviendo en un mundo donde algunos de nosotros sí creemos que el clima está cambiando, otros cuestionan este fenómeno y estamos viéndolo en el contexto de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en los diversos milenios que hemos atravesado. Y hoy día creo yo, lo que yo veo es que los síntomas están evolucionando en tal medida que podemos establecer relaciones en una manera mucho más convincente que si lo hubiéramos hecho, incluso cuando el informe de la Comisión de Cambio Climático se publicó. Estando consciente y que soy en cierto sentido reemplazando al Dr. Butchauer aquí en este panel, quiero sí decir que los diapositivas que yo he elegido para ilustrar este fenómeno no son las que se está usando el ICCC. Estas son las que han sido preparadas por distintos científicos y yo las he utilizado para destacar el punto porque creo que esto es muy importante. ¿Qué hacen estas diapositivas? Nos llevan 55 millones de años atrás y empieza a destacar cómo la temperatura de la Tierra ha cambiado en estos 55 millones de años y llegó a un máximo térmico. Y acá tenemos tres tipos de casilleros o cajas. El primero y el tercero tienen distinta escala, por eso tenemos distintos casilleros. En la primera parte del gráfico tenemos entre 2 betapuntos y luego pasamos a 1 millón de años y luego a 100.000 años. Entonces las escalas son distintas, pero igual nos dan una idea de cómo ha variado la temperatura estos últimos años. Primero tuvimos la glaciación de la Antártica hace 34 millones de años atrás, el periodo de Eoceno, y luego 4,5 millones de años atrás otra glaciación hemisférica comenzó y básicamente desde hace 5.000 años estamos el tiempo en que realmente tenemos buenos registros. Han habido cambios climáticos, que es lo que se mencionó esta
mañana también. Tenemos periodos de baja y de alta de temperatura, pero yo creo que el factor clave, aparte del hecho de que se puede registrar en mapa muy bien, si ven en esta parte inferior, son los cambios en las emisiones de anhídrido carbónico y metano. Lo clave es que las temperaturas han permanecido relativamente estables, más o menos 0,5 en este periodo que se llama Eoloceno, y los niveles del mar también han permanecido relativamente estables en este periodo. La temperatura punta que hemos visto en este periodo en particular, que es el Eoceno, el periodo de la civilización humana, realmente ha sido 2 grados Celsius por sobre la habitual. ¿Dónde estamos hoy día? ¿Cuál es el estatus actual? Este es el antecedente histórico. Aquí vemos los niveles. En el 2011 estamos en 391 partes por millón. Si ustedes recuerdan, cuando discutimos los objetivos en Copenhague, dijimos que íbamos a tratar de limitar los aumentos de temperatura a 2 grados Celsius aproximadamente, por sobre y bajo los aumentos naturales, pero la parte en que interferimos los humanos, y que llegaríamos a este nivel de una concentración equivalente de CO2 de 450 partes por millón. Como dije, hoy día estamos en 390 aproximadamente partes por millón de equivalente a CO2, lo que nos da 60 partes por millón de concentración que podemos agregar antes de comenzar a interferir con el sistema climático de la Tierra. Y estadísticas más recientes que fueron publicadas hace algunas semanas apuntan al hecho de que el año pasado hemos tenido aumento de concentración de casi 2 partes por millón, 1.97 creo que fue la cifra. Entonces, eso nos da una idea del tipo de ventana que tenemos antes de llegar a tener que tomar decisiones muy drásticas y a sufrir impactos muy drásticos. Así que las acciones tienen que empezar antes, porque los gases invernaderos tienen un efecto a largo plazo. Cuando lleguemos al equilibrio, el CO2 va a producir más calentamiento que 2 grados Celsius, que el objetivo es que esperamos lograr es a este nivel. Habría un impacto significativo en la capa de hielo que cubre Groenlandia y también un impacto muy grande sobre otras superficies. Si recuerdan, ayer aquellos que están siguiendo el debate respecto al clima en Copenhague, dijimos no nos vayamos por la ruta de determinar cuánto cada país tiene que reducir sus propias emisiones de gases invernaderos, sino que en vez permitamos a los países hacer sus propios compromisos dependiendo de su contexto local y sus capacidades, y que puedan decir cuánto pueden reducir sus emisiones de gases invernaderos en el año 2020 y 2050. Y resulta que varios países sí se han comprometido a reducir sus emisiones y los niveles de emisiones también, pero resulta que estos compromisos, cuando los sumamos de los distintos países, nos lleva aún así a 4 grados Celsius, a un mundo que aumenta la temperatura a 4 grados Celsius. Con 2 grados Celsius, algunos científicos han dicho que vamos a perder bastante capas de hielos, pero con los 4 la situación va a ser mucho más crítica. La línea roja que ven ahí en el gráfico, esta línea acá indica la intervención a 2 grados Celsius de aumento, y aquí es cuando alcanzamos los 4. Y pueden ver acá en esta curva que intersecta con las temperaturas históricas, que con 4 grados Celsius más probablemente perdemos todas las capas de hielo que cubren la superficie de la Tierra. Entonces no permanecerían en el planeta estas capas, y el escenario extremo dice que posiblemente podemos tener un aumento del nivel de mar de más de 70 metros. Como todos ustedes saben, especialmente con el debate que hay
acerca del cambio climático. Existen muchas incertidumbres, así que yo quisiera calificar esto, aunque son cifras informadas, yo quisiera decir que si no llegamos a este nivel de impacto, estas tendencias indicativas no se han contradicho y debemos poder trabajar en el principio de precaución que practicamos en todas esferas de la vida, con la misma precaución. No hay ninguna razón para que en este contexto de cambio climático no usáramos estos principios cautelares, especialmente en situaciones donde tenemos varias opciones a considerar. Si pasamos de las proyecciones a los datos observados, a hechos, como pueden ver, en 1979 a 2010, el volumen del hielo en el Ártico está experimentando un derretimiento muy acelerado y vemos los cambios sí están ocurriendo y pueden ver ustedes la tendencia desde los 70 hasta los 2000. Estamos en un mundo que se está calentando. Lo que también se ha experimentado recientemente es que cuando hemos experimentado periodos de sequía importantes, los bosques como las selvas del Amazonas pueden transformarse de ser sumideros a fuentes de emisiones y exacerban el problema de cambio climático. Estos son algunos de los puntos que alteran el equilibrio y podrían acelerar el cambio y que debemos preocuparnos. Y también se han registrado emisiones en distintas partes del mundo. Aquí estamos con el verdadero problema, que es la velocidad en que aumentan las emisiones. El problema más grande no es si tenemos emisiones de gases invernaderos, sino si podemos enfrentar y solucionar este problema, pero hay una pequeña ventana de oportunidad disponible en la que tenemos que poder actuar. Y yo creo que es esta restricción de tiempo la que es el verdadero problema que enfrentamos y que tenemos que solucionar. Hay mucha especulación si realmente estamos experimentando calentamientos y algunos científicos dicen que a lo mejor no hemos visto aumentos importantes en temperatura de la Tierra y atmósfera en los últimos años. Los océanos sí han actuado como sistemas que absorben calor y por eso hemos visto el aumento de las temperaturas oceánicas, pero esto no va a durar para siempre y posiblemente vamos a ver un aumento de la temperatura de la Tierra también. El punto clave, y por eso aquí la oportunidad es importante, cuánto emitimos hoy día y cuáles son las acciones, las concentraciones y los impactos que van a traer subsiguientemente, y estos van a durar mucho tiempo. Entonces no podemos darnos el lujo de decir esperemos hasta que nuestra ventana de oportunidad se cierre, digamos 20, 30 años de ahora, cuando lleguemos a las 450 partes por millón, y luego comenzar a actuar debido al tema de la longevidad. Tenemos que asegurarnos que esta oportunidad no se extienda más, esta ventana, más de 5 años. Y también el presidente de la AIEA dijo lo mismo. Voy a saltarme esa y esta que se refiere a diversos puntos críticos que podemos tener, pero vamos a pasar a la presentación de por qué creemos que sí estamos llegando a estos puntos claves. Uno de ellos es las emisiones de metano del Ártico. Hay una tendencia que muestra que estas emisiones están aumentando y como resultado de eso podría haber un impacto más alto en los cambios climáticos. Y si el permafrost empieza a emitir CO2, esta cifra nos da una idea de la escala de emisiones que vamos a agregar a nuestra atmósfera y por qué necesitamos preocuparnos al respecto. Como mencioné anteriormente, los actuales compromisos que tenemos de distintos países, si los sumamos, parecemos ir a un mundo en que va a aumentar la temperatura en 4 grados Celsius. Y en este mundo
Distintas personas tienen distintas formas de presentar los impactos. La Sociedad Real en 2011 dijo que en un mundo con un aumento de temperatura de 4 grados Celsius, los límites de adaptación humana se van a superar en muchas partes del mundo. En tanto, los límites de adaptación de los sistemas naturales se van a superar también en el mundo. Y si fuéramos a exceder estos límites de adaptación, eventualmente esto tendría un impacto en los sistemas humanos. Pero otras dicen, desde el Instituto Potsdam, dice que la diferencia entre un mundo en que aumenta 4 grados y uno de 6 podría ser la civilización humana misma. Habiendo dicho eso, aún tenemos bastante tiempo y una serie de acciones que podemos tomar, y yo creo que todas estas conferencias como la que está en Durban también tratan de esto. El nivel de optimismo, sin embargo, no es muy alto. Implicancias de un mundo de 4 grados Celsius. Obviamente, hablaríamos de aumentos de temperatura y esto estaría pasando en muchas partes del mundo, como podemos ver con estas cifras. Voy a saltarme las próximas transparencias para darles un mensaje positivo de parte del análisis que hicimos en India. Tengo muchas diapositivas. Un momento. Cuando hablamos de gestión de riesgo a escala global, hay que considerar dos dimensiones. En la horizontal tenemos el calentamiento global antropogénico inducido por los seres humanos y si tomamos alguna acción o no. Si la respuesta a ambas preguntas es sí, que es a la izquierda en el cuadrado superior izquierdo, y si aplicamos una acción, el costo en términos de pérdida del PIB sería 3.5% del PIB. Si decimos que el calentamiento global antropogénico no está confirmado y sin embargo implementamos acciones para afrontar el problema de emisión de gases invernadero, el costo es el mismo, 3.5% del PIB, y esto nos dice y nos lleva a los principios cautelares. Si el calentamiento global antropogénico no está confirmado y no implementamos acciones, permanecemos en un mundo como habitual. Pero si se confirma el calentamiento global y no tomamos acción, entonces los economistas han estimado que vamos a perder como 20% de los PIB. Así que hay un argumento económico también a favor de las acciones que se deben implementar al respecto. Rápidamente voy a llegar al estudio de caso de India y China, que se consideran son las principales economías emergentes que van a contribuir en forma importante a las emisiones en el futuro. Esto nos habla de emisiones incrementales, no del nivel base, pero continúan siendo muy altas en el mundo desarrollado. Pero si vemos algunas de las trayectorias de consumo, realmente no vemos un descenso como nos gustaría ver en el mundo desarrollado. Pero habiendo dicho esto, hicimos ejercicios de modelamiento en India donde vimos 4 escenarios. Uno es un escenario de referencia en que continuamos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo. El segundo, lo que he llamado un escenario de evolución, en que invertimos mucho más importantemente en renovables y en lograr mejoramiento de las eficiencias en la economía. El tercero, que es un escenario de resolución, básicamente toma la declaración de que del primer ministro de India que hizo en Telangana hace como 4 años, si recuerdo bien, en que dijo que las emisiones de carbono per cápita de la India nunca iban a exceder a aquellas del mundo desarrollado. Esta es una declaración que fue muy importante, que no obtuvo el tipo de atención que merecía, porque lo que hizo fue que tomar un compromiso en nombre de India, muy fuerte este compromiso, que dijo que nuestras emisiones por cápita nunca iban a exceder a aquellas del mundo desarrollado. ¿Y por qué es tan importante? Porque si vamos a usar ese término, jamás, quiere decir que India debe comenzar a ajustar su consumo y su perfil de comisión y emisiones mucho antes que intersecte con la curva de los países desarrollados. Entonces, si hubiésemos sido un objetivo real para la India, pero segundo, es uno de los desafíos para el mundo desarrollado, es decir,
que sus acciones y sus determinaciones van a influenciar la forma en que nosotros nos desarrollamos. Entonces era un desafío, era un contrato que se mandó al mundo desarrollado. Y bueno, lo vamos a dejar ahí. Ese era el tercer escenario que hicimos correr, y también asumimos en este escenario, que es una presunción muy heroica, es que podríamos bajar las emisiones alrededor de 2 toneladas per cápita para el año 2030. Y esta fue una presunción entonces que habíamos hecho. Y después la última es que, muy bien, olvidémonos todas estas responsabilidades históricas y así sucesivamente. Somos todos iguales en el mundo y todos vamos a tomar las responsabilidades similares. Cuando hicimos correr el modelo, en el modelo de energía que teníamos soluciones factibles sobre las ambiciones que querían. Entonces, que indicaba que la India entonces no tenía la tecnología, ni la capacidad, ni los recursos, incluyendo recursos energéticos, para poder cumplir con este desafío en particular. Sin embargo, para poder obtener resultados y para poder asegurarse que se sepa lo que debíamos hacer, entonces relajamos algunas de las condiciones límites y entonces empezamos a ver los escenarios de inversión y vimos hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Y el resultado entonces de este tipo de dilución de condiciones. Entonces quería darles una imagen. ¿Me quedan 5 minutos? Ok. Entonces, simplemente para darles una imagen general con respecto a esto, desde el año 2002 al año 32, entonces pueden ver el aumento de 3 y 4 veces en un escenario común y corriente en el estado actual. Entonces, todo donde ocurre normalmente. Esto simplemente para poder transmitir los mensajes. Hay casi un 40% de reducción en el escenario de referencia y el de escenario entre el año 2002 al 31. Entonces hay un enorme potencial para poder generar más eficiencia, algunos cambios de estilo de vida que requiere de capitales y de inversiones que van a requerir entonces la reducción de la demanda de la energía. Y entonces incluso hoy día las tecnologías que están disponibles para nosotros en el mundo, que no se están utilizando en el país, podrían ayudar a generar una reducción importante en el consumo de energía en la India si se hiciesen esas inversiones en forma correcta. Entonces, les pido que se enfoquen en el primero y la tercera barra. Podrán ver una reducción importante en el consumo de carbón y pueden ver la mezcla que va bajando del 58% alrededor de 38% y la parte entonces que se requiere en otras. Entonces, estas son las mejorías que estamos implementando. Entonces, ya estamos bajando los niveles de consumo y entonces ustedes pueden observar entonces que hay un enorme impacto que podría tener en el escenario de la India. Y entonces, obviamente, tenemos claro que casi el 75 al 80% de la infraestructura en la India entonces ya va a ponerse en implementarse. Entonces, si se pone la inversión correctamente, a medida que vamos avanzando en este requerimiento, considerando esta situación, entonces, como dije, es una economía rígida en el tema de los recursos. Entonces, tenemos solamente el 75% de la codependencia en el petróleo y también esta codependencia va simplemente a aumentar a medida que vamos avanzando hacia el futuro. Y como pueden ver aquí, van a ver cómo van a estar los niveles de dependencia a niveles mucho más altos. Entonces, si uno se fuese a ir de un escenario a otro, como podrán ver en la gráfica, la India ha estado todos estos años muy tranquilos. Pensamos que teníamos lo suficiente fondos, entonces que teníamos suficientes recursos, etcétera. Y en estas cifras, entonces, nos demuestra la idea de cómo la dependencia en el carbón entonces puede ser bastante importante, particularmente en el tema del gas.
Aquí hay una cifra entonces que es la capacidad de la más importante de las distintas formas de energía. Entonces ustedes podrían irnos de una referencia, podría mostrarles que podríamos transformar nuestro sector de transporte y otros sectores de su dependencia en el petróleo y productos de petróleo a una alta dependencia sobre la electricidad, ya sea eso a través de sistemas de transporte, metros y todo otro tipo de sistemas de transporte. Tienen que considerar que hoy día en la India hay alrededor de 100 autos por 1000 de la población. Entonces, los niveles de personas que tienen automóviles y que están realizando la cantidad de inversiones correctas, entonces deben entonces tomar lugar. Entonces, todo el país debe irse desde la dependencia de combustible fósil, asumiendo que la electricidad va a provenir de nucleares y las siguientes y otras formas de producción de energía. Tenemos 60.000 megawatts al año 2030 y desde el punto de vista de la energía nuclear. No creemos que vamos a poder lograr esto, no creo que vayamos a poder llegar a los 60.000 megawatts que queremos llegar. Tenemos relajado algunas de estas condiciones límites. Entonces, hay una participación bastante importante desde el punto de vista de la energía solar. India tiene un nivel bastante alto de exposición al sol, entonces vamos a tener también otras energías de biomasas, etcétera. Y entonces quiero devolverlos a la primera transparencia y quiero hablar sobre también el tema de los niveles para la India. La cantidad de presión que estamos recibiendo en biomasa en el país no tienen precedente y entonces no creo que vamos a poder asignar grandes cantidades de terrenos para poder cumplir con la producción de energía biomasa. Y también quiero mencionar que la India es un país donde del 1.4 mil millones de personas que no tienen acceso a electricidad, 400.000 están en la India, y de los 3 millones de personas que siguen utilizando sistemas de combustible para poder cocinar, son 650 millones están de los 3.000 millones, 650.000 están en la India. Y este es el tipo de persona, entonces, que en un mundo igualitario debemos considerar. Si hablamos de eso a la hora del almuerzo, tenemos que poder darle la opción de poder mejorar su estilo de vida, de poder utilizar, digamos, energías y formas de energía que sean más eficientes y más limpios. Y también tenemos que hacer eso en una forma en que puedan subir en la escala, digamos, de la producción de energía más limpia y utilización de este tipo de energía, de tal forma que puedan saltar a energía o formas de energía más limpia. ¿Y cómo podemos hacer para que esas energías estén disponibles en una forma económica para esta misma gente? Porque esto es muy importante desde el punto de vista de la sociedad y para poder reducir la línea de pobreza. Tendrían que entonces reducir la demanda para poder utilizar el sistema de transporte y también tendríamos que implementar un cambio en la cultura de la gente de la India. El impacto entonces de las emisiones CO2 pueden ser drásticas. A este nivel entonces vamos a estar bastando 2 toneladas por cápita según las resoluciones que mencioné previamente. ¿Tiene sentido económico desde el punto de vista del análisis que hicimos? Sí tiene un sentido económico. Entonces los costos de capital son los que van a tener el valor más alto. Si vemos los costos de la energía en su totalidad, entonces varían ser mucho más bajas que el escenario de referencia, pero nuestro desafío más importante es dónde vamos a poder encontrar los recursos para poder invertir en el tipo de sistemas de energía intensivos en costo para poder proporcionar resoluciones y soluciones. Es un gran problema que enfrentamos, y el otro gran problema que enfrentamos, por supuesto, es transformar entonces toda la economía para poder entregar energía en esta forma y también invertir en la eficiencia de la energía y mejorías en este ámbito. La construcción de capacidad va a ser uno de los desafíos más importantes.
crear la base científica, crear las habilidades necesarias en la población de la India, va a ser uno de los desafíos más importantes que también vamos a enfrentar. ¿Cómo mejoramos esta capacidad? Es uno de los desafíos claves. El otro aspecto que encontramos que en esto que no mencioné previamente es que tendríamos que mover o cambiarnos desde el sistema centralizado grande que tenemos a sistemas más pequeños de producción de energía en distintas áreas, y vamos a tener que entonces capacitar en el área para poder entonces utilizar los mecanismos institucionales que puedan entregar estos distintos servicios y mecanismos. Entonces vamos a tener que tenemos que detenernos y ver entonces cómo es que estamos invirtiendo en nuestros sistemas de educación, nuestros marcos de inversión, el tipo de inversión que estamos realizando y cambiar drásticamente. Entonces, si fuésemos a hacer eso y si lo podemos hacer, entonces pienso que el resultado en la India va a ser significativamente distinto. No voy a ver alguno de estos ejemplos. Lo que sí les puedo decir es que necesitamos un sistema de respuesta de emergencia que es esencial, y en esa cuadrante, como les mostré, los 4 áreas, el uso de principios de precaución es un tema que en la práctica debemos compartirla en nuestras vidas. Por lo tanto, en el contexto de la discusión del cambio climático, entonces todavía hay una oportunidad para el mundo para que llegue a un equilibrio. Es importante que nosotros tomemos acción en eso. Muchas gracias. Thank you very much, Lina. Muchas gracias, Lina, por esta charla excelente que deja en claro en qué medida nuestra especie va a poder sobrevivir en el planeta. La verdad es que el título del macrotema es ¿Sobrevivirá el planeta Tierra? El planeta Tierra ha vivido 4,5 millones de años, miles de millones de años, y va a sobrevivir. Lo que no está claro es cuál va a ser el destino de nuestra especie. Y que yo creo que si nuestra especie desaparece, van a haber otras especies muy contentas de que no los vamos a estar eliminando, ¿no es cierto? Bueno, y dentro de esta misma perspectiva, quiero introducir a mi gran amigo Yuan Se Lee. Por ahí en el programa dice que él es taiwanés, pero la verdad es que él nació en una ciudad llamada Hsinchu, que está en el norte de Taiwán, pero que en esa época le pertenecía al Imperio de Japón. O sea que él partió como japonés. Luego, de niño, fue un gran deportista y músico, ¿ok? Estaba en los equipos de béisbol y ping-pong, jugaba tenis y tocaba el trombón, ¿ok? Luego, dada su fantástica performance en el colegio, entró a la universidad en Taiwán sin dar examen de admisión. Y de ahí sigue la historia, donde hizo un doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Ha recibido muchos premios, ¿no es cierto? Entre ellos el Sloan Fellow en el año 69, Guggenheim Fellow 1977, Lawrence Award 81, Harrison Howe Award del 83, Peter Davey Award del 86, National Medal of Science 1986. Yo lo conocí el año 2004, cuando se realizó en Santiago la reunión de la APEC, donde vinieron todos los jefes de Estado del Asia-Pacífico, y era presidente en esa época Ricardo Lagos. Me tocó asistir al evento que hubo en la estación Mapocho. Y un científico de la Academia Cínica, que estaba a cargo de las relaciones internacionales, me envió un mail diciéndome que venía a Chile con la delegación de Taiwán, y como yo era encargado de las relaciones internacionales de la Academia Chilena, bien, recibí el currículum con el presidente Servé Martínez, dijimos que sería bueno que él diera una charla, y una semana antes que él llega yo leo todos estos premios que acabo de leer, pero además leí que el año 1986 había recibido el Premio Nobel de Química, ¿ok?, por sus contribuciones en la dinámica de las reacciones químicas.
Lo que yo no sabía es que cuando lo fui a buscar al hotel para llevarlo a cenar con mi esposa, que también es una científica, aparecen autos de la policía y nos tenemos que ir al restaurante en autos de la policía porque él venía a cargo de la delegación de Taiwán. El presidente de Taiwán, al que aparentemente él apoyó y gracias a eso dicen que salió elegido presidente, le había encomendado a él venir a cargo de la delegación de Taiwán. Luego nos hicimos muy amigos en un comité de ICSU que se sesiona en París 2 veces al año. Él es presidente elect de ICSU, el International Council for Science, y en Roma hace un mes fue ungido presidente del ICSU. Así es que es un gran humanista y eso es una de las cosas que a mí me ha impresionado, y yo creo que con esta introducción vamos a ver sus puntos de vista. ¿Acaso nuestra especie va a sobrevivir o, como dijo esta mañana Michel Brunet, ¿no es cierto?, viene la 6ª gran extinción de especies en el planeta? Please, Joan C. Muchísimas gracias por su presentación. Quisiera agradecer al presidente del Senado chileno, Guido Girardi, y el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, por invitarme a participar en este Congreso para darles una charla en esta sala donde hay tantos científicos, académicos distinguidos. Hoy voy a hablar sobre energía, medio ambiente y nuestro futuro sustentable. Yo no soy político, soy científico. Entonces, a veces algunos de nosotros tenemos que entrar al mundo político, pero yo soy científico. Pero sí entiendo que hay un requerimiento fundamental del deseo político para poder cambiar el mundo. Después del Big Bang, se requirieron más de 9,6 mil millones de años para poder crear el sistema solar. Debido a ver, ahí están. La vida se inició entonces. El Sol proporcionó la energía que recicla todos los materiales sobre la Tierra y previene a que nuestro planeta se caiga y entre en un desorden. Y esta es la base de toda la vida sobre la Tierra. Como escuchamos previamente hoy día, nuestros ancestros sobre la faz de la Tierra, quizás 7.000 millones de años atrás, el hombre es parte de la naturaleza. Incluso hace varios años atrás, aquí pueden ver entonces la ceremonia, 250 años atrás, aquí hay una ceremonia. En esa época, entonces, todo lo que ven en esta imagen, desde los hogares, la energía, los vestimentas, todos fueron proporcionados por el sol, y el hombre era parte de la naturaleza. La biomasa generaba todo. Cuando yo era pequeño, después de la Segunda Guerra Mundial, los B-29 se estaban bombardeando por todos lados. Todo decíamos que estaba proporcionado por el sol. Luego ocurrió la revolución industrial, inventó la máquina a vapor, la industria se desarrolló y entonces aumentó la necesidad de energía, y muy luego ya no dependemos de la energía solar. Como pueden ver acá en esta foto, todo lo que ven acá, todo es sacado de la Tierra. Ya no usamos la energía solar, entonces el cambio es muy rápido. En Estados Unidos, si vemos las fuentes de energía, en 1859.7 la energía, el 90.7 de la energía venía de madera, y luego tenemos que pasan pocos años hasta que se usa ya el combustible fósil.
el cambio es mucho más dramático en los países de Asia que lo que es, y como ustedes han escuchado probablemente en la presentación de Lina, la presión que tenemos los seres humanos sobre el planeta es evidente. Hay evidencia de que estamos comenzando a superar la capacidad de la Tierra para amortiguar nuestras actividades. En parte la razón es el problema de aumento de la población que está creciendo de 1.5 mil millones en 1990 a más de 7 mil millones hoy en día. Y también pareciera que está en camino a aumentar a más de 9 mil millones ya en el año 2050. Y las Naciones Unidas ya lo estableció, pero nosotros lamento decir que no deberíamos aceptar, pero parte de la razón de esto es que estamos viviendo más allá de nuestros medios. Actualmente consumimos los recursos de 1.5 planetas Tierra todos los años. Esto se debe en parte a la globalización y a la organización global que hay en el mundo, y también al consumo global de los tiempos actuales. Si vemos la forma en que estamos reduciendo o cortando nuestros bosques y también la industria pesquera, si sabemos que estamos consumiendo 1.5 veces los recursos de la Tierra todos los años, no van a durar mucho, por supuesto, no van a durar mucho. Y por mientras, la diversidad de los ecosistemas está reduciéndose. Muchos sabemos que 1/3 de los alimentos que comemos son polinizados por insectos, pero esto tiene un valor de aproximadamente 200.000 millones al año, y 25% de las especies marinas están sustentadas por los corales. Y esto es lo que permite a la población mantenerse, pero la disminución de los ecosistemas, por cierto, va a afectar a la humanidad y lo va a poner al hombre en gran riesgo. Y de hecho, como mencionaron ya, como se mencionó Löfström en una reciente reunión en Suecia, estamos transgrediendo los límites de muchas formas posibles. Los límites planetarios, si vemos el CO2, el calentamiento global, el nivel de los océanos, hay muchos síntomas indicándonos que el planeta Tierra está en peligro. En 2007, la IPCC mencionó que deberíamos restringirnos y no comprometernos a no elevar la temperatura más allá de 2 grados centígrados, que es lo que había en los tiempos de la revolución industrial. ¿Y por qué 2 grados Celsius? Bueno, si ustedes ven acá la situación cuando hay 2 grados Celsius por sobre la temperatura de pre-revolución industrial, quiero destacar 2 columnas. La segunda es el riesgo de un evento a gran escala, pero el otro es de continuidad a gran escala y nos muestra la temperatura del tiempo actual. Si la temperatura aumentara en 2 grados Celsius, el riesgo de un evento extremo sería alto. El naranja nos muestra que sería muy malo y el rojo nos muestra terrible. Un evento catastrófico, pero a pesar de que tenemos el riesgo de cambio climático, el riesgo de descontinuidad a largo plazo no estaría ahí, no tendríamos que preocuparnos de él. Pero muy recientemente, en 2009, Smith y al. analizaron los datos recientes y muestran, bueno, no es tan seguro. El evento de cambio climático extremo estaría cambiando, y también tenemos el riesgo de discontinuidad a gran escala si la temperatura aumenta en 2 grados. Muchos jóvenes estudiantes me preguntan, profesor Lee, ¿por qué tan avaro? Nos levantamos en la mañana, la temperatura a lo mejor 15 grados, en la tarde sube 25 grados, un aumento de 10 grados, y esto cambia en las estaciones
a veces tenemos 40 grados y están hablando ustedes de 2 grados centígrados o Celsius. Entonces le decimos a los estudiantes, ¿cuál es la temperatura corporal? 36.5 Celsius. Bueno, si su temperatura aumenta en 2 grados, ¿qué le pasa a usted? Probablemente va a quedar en cama y no va a venir a clases, porque usted va a decir, profesor, estoy enfermo. Si sube a 40 grados Celsius, como dice Lina, tenemos el riesgo de que si nos sube 4 grados, entonces el médico nos va a colocar en una tina con hielo, porque está en riesgo la vida. Y su sistema es el sistema planetario más bien como el cuerpo humano. Se verá afectado con 2 y 4 grados, con distintas consecuencias. Ahora, con el cambio climático es probable que se tornen más severos y frecuentes los cambios climáticos. Y últimamente hemos visto situaciones extremas, la inundación desde 1950, desde los 50 hacia adelante, 60, 70, 80, 2000, y si colocamos 2010 acá, el año pasado, la curva aún estaría más sesgada hacia arriba. Saldría de la pantalla y subiría rápidamente. Uno de mis amigos de Australia dijo, debería venir a vivir a Australia. Mire, en Australia las inundaciones no están aumentando, pero el último año toda la parte oriente de Australia estuvo inundada. Y tan solo esto, no solo tenemos que preocuparnos de eso, sino que del punto de la discontinuidad hay puntos donde hay cambio. Si la temperatura sube más de 2 grados y súbitamente hay una discontinuidad, significa que puede subir muy rápidamente, es fuera de control. No es lineal el aumento de la temperatura. Entonces, la especie humana va a hacerle muy difícil vivir en esta tierra. Y las temperaturas, cuando tenemos una discontinuidad de ellas, podemos ver el coral acá, los arrecifes de coral, de repente pueden desaparecer súbitamente. Y cuando la biodiversidad se pierda, la humanidad probablemente no va a sobrevivir. Entonces es muy importante y tenemos que imagínense despertar tenemos que despertar, porque la transformación es muy importante. Si estamos convencidos que estamos excesivamente desarrollados, si estamos consumiendo 1.5 veces los recursos de la Tierra, es que tenemos un exceso de desarrollo. Mucha gente no le gusta este término de exceso de desarrollo de la sociedad humana, y tenemos que despertar. No les gusta escuchar esto. Tenemos que despertar inmediatamente y aceptar el hecho de que hemos llegado muy lejos sin una transformación fundamental y profunda de los sistemas de la Tierra y de nuestro uso. Esto es muy importante, porque si yo dijera estamos excesivamente desarrollados, no debería aceptar. Entonces dividimos el país entre países desarrollados y en desarrollo, y hay otros que están sobredesarrollados. Países en desarrollo también a menudo tienen un exceso de desarrollo, algunos sí, otros no, y ya vamos a profundizar en esto. Tenemos que despertar. Realmente es importante que despertemos, porque lo importante es que haya una reducción drástica de la huella de carbono, especialmente en los países así llamados desarrollados. La mayoría de ellos deben reducir drásticamente su huella de carbono a través de una energía que traiga un cambio radical en la eficiencia, o reducir el uso de energía. Pero el futuro de la humanidad no depende de los países que tienen un exceso de desarrollo, ni cómo se adaptan, sino que depende de los llamados países en desarrollo. ¿Cómo se desarrollan? Tenemos que encontrar una forma alternativa. Los países en desarrollo deben encontrar otra forma de desarrollarse. No pueden seguir a los países ricos, no se pueden dar ese lujo, no. Estamos hablando de desarrollo sustentable y debemos prestar atención al tipo de desarrollo. Ese es el camino que tenemos que seguir. Por supuesto, la ciencia es muy importante.
importante para la sustentabilidad y su transformación. Hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo, como la hoja artificial que hace fotosíntesis con mucha mayor eficiencia que las hojas naturales. Y la ciencia y la tecnología sí pueden y deben ayudar a la humanidad a lograr la sustentabilidad y su transformación. Esto es muy importante. Uno de los puntos importantes es que la humanidad debe volver al sol, por así decirlo. Hace 20, 50 años atrás dependíamos del sol y la Tierra recibía suficiente energía solar en una hora, es decir, en la superficie de la Tierra, incluyendo tanto la Tierra como el océano. En una hora de energía solar recibíamos la energía que la sociedad humana gastaba en un año. O significa que la energía solar es más de 10.000 veces más que el consumo de la sociedad humana. Entonces los jóvenes dijeron, pero entonces, ¿por qué no aprendemos a usar la energía solar? Bueno, porque la energía que provenía de combustibles sólidos fósiles era tan barata que no empezamos a explotarla. Y nos alejamos del sol, nos disasociamos de la naturaleza. Y por supuesto, tenemos que reorientar el uso de la ciencia y la tecnología. Cuando hablo con gente en África y les digo, como un todo, en el mundo somos un mundo sobredesarrollado. Y dijeron, no, nosotros necesitamos el desarrollo. Y por supuesto que sí, la gente en África necesita que sus países se desarrollen, pero no en la forma de los países así llamados sobredesarrollados, sino que en otra forma. Y ahí la ciencia y la tecnología deben crear un mundo mejor y no solo el lucro incentivo al consumo individual. Este año es el año de la química. Estamos celebrando, conmemorando a la Madame Curie, que ganó un premio Nobel hace 100 años y era una persona muy idealista. Y también debemos modificar nuestro estilo de vida no sustentable. Como ustedes ven, actualmente la producción masiva y los productos de alta tecnología son una necesidad porque deben dar satisfacción a necesidades de consumo individual. Tenemos entonces acá una liquidación, por así llamarla, o vendemos a precio de descuento productos, un iPhone y ese tipo de elementos. Entonces, el problema pasa por cómo vivimos y qué soñamos con respecto a nuestras economías. Sí, consumimos cada vez más porque sabemos que queremos una vida feliz, pero eso no es igual a cuánto consumimos, cuánta energía, cuántos recursos consumimos. Eso no significa que la vida sea feliz. Y tenemos que respetar nuestras tradiciones y nuestras culturas, porque nuestros ancestros vivieron miles de años en relativa armonía con la naturaleza. La población total, por supuesto, era mucho menor. Pero con la sabiduría de nuestros ancestros podemos aprender. Pero aún más importante, yo creo, es que las cosas están cambiando. Hoy en día, si vemos el presupuesto de defensa global, gastamos como $1 trillón por año para un presupuesto de defensa, incluyendo todos los países. Y por supuesto, todos los países necesitan defenderse, sí, a sus habitantes de los enemigos que están al otro lado de la frontera. Eso es así. Pero en cierto sentido aún operamos en base al Estado-nación y sus sistemas. Entonces tenemos que defender a nuestros ciudadanos de los enemigos que están al otro lado de la frontera. Pero en los últimos años las cosas están cambiando. Nuestros enemigos no están necesariamente al otro lado de la frontera. La humanidad está haciendo algo que afecta a la humanidad, que es el calentamiento global, por ejemplo. Y esos son programas globales. Y por lo tanto debemos entender que la mayor amenaza a la seguridad de los seres humanos ya no es el conflicto entre naciones, sino que nuestro propio
falta de sustentabilidad. Entonces, esto es interesante. Cuando decimos, bien, si el enemigo ha cambiado, ya no es el que era, ¿por qué no gastamos parte de este presupuesto de defensa para defendernos de la humanidad, de lo que nos está haciendo la humanidad? Y yo dije, bueno, un 1%, ¿qué les parece del presupuesto de defensa? Lo vamos a gastar en la sustentabilidad global. Y para eso vamos a investigar. Son como 10.000 millones de dólares norteamericanos, y eso no va a permitir que la investigación sobre la sustentabilidad global y cómo en el antropoceno ha cambiado la sociedad. Y también es interesante destacar que en este equipo hemos estado analizando el traspaso de estos 10.000 millones de dólares de países sobredesarrollados a los que están en desarrollo. Pero esto no ha ocurrido aún. Y es muy importante hacer algo al respecto. Bien, como mencionó el presidente Asenjo, ahora yo soy el presidente de la organización del Consejo Internacional de Ciencia. Antes era de la Unión Científica, pero este consejo se formó hace 80 años con la misión de fortalecer la ciencia internacionalmente para el beneficio de la sociedad. Y recientemente tenemos un programa que se llama Investigación para la Sustentabilidad del Sistema Terráqueo. Es la iniciativa de sustentabilidad para el sistema terráqueo. Cuando la ICSO analizó algunos de los programas de esta iniciativa y sus programas relacionados, sabíamos que teníamos que integrarnos, y el programa Belmont, que es una agencia de financiamiento para muchos países que están en desarrollo, que financia la investigación sobre el medio ambiente. También dijo, tenemos que hacer algo. Entonces, ahora, incluyendo la ICSO y la ICFA y el equipo de investigación de las Naciones Unidas y el International Group, el grupo también de la UNESCO y la diversidad de las Naciones Unidas, todos hemos juntos desarrollado la iniciativa de sustentabilidad del sistema de la Tierra, porque el problema que estamos enfrentando es un problema global. No es de un solo país ni de los científicos solamente. No podemos resolver solos los científicos o un solo país este problema. Recientemente en la Academia de Estados Unidos escuchábamos que hay problemas de seguridad. No hay nada que se llame seguridad energética de Estados Unidos, porque es un problema de seguridad global de energía si queremos evitar que la humanidad pase por un desastre. Y este sistema, esta iniciativa de sustentabilidad de la Tierra, tiene el objetivo de lograr que haya conocimiento integrado, y lo que significa es que la ciencia para la humanidad, y permita a los planificadores a impulsar la transformación a economías y culturas sustentables, a proteger la vida y la propiedad, administrar el riesgo a través de estrategias basadas en las ciencias, y administrar efectivamente las distintas opciones socioeconómicas mediante una mejor comprensión de sus ventajas y desventajas. Y sí creemos que necesitamos una transformación, y en la sociedad humana debe transformar y desarrollar lo mejor de la ciencia y aportar con soluciones concretas para el cambio climático, la seguridad y de la biodiversidad de los sistemas de ecosistemas y la energía, y disminuir el riesgo. Y como mencioné anteriormente, cuando ustedes dijeron que la población estaba creciente del año 2050, vamos a tener 10.000 millones, 9.000 millones. Entonces tenemos que aumentar la producción de los alimentos en 80% de aquí al año 2050. Y alguien dijo, bueno, va a bajar esto porque va a haber una erosión, va a haber un cambio climático de las tierras también. Entonces hay muchos conflictos que están surgiendo en este momento. Y yo no
creo que vamos a ir avanzando y la población va a ir aumentando y el consumo va a seguir aumentando. Necesitamos más energía y vamos a hacer, eso no va a ser suficiente, vamos a necesitar entonces hacer una transacción con la sociedad. En esta investigación es un programa de 10 años. Y dentro de 10 años, entonces, vamos a generar algún tipo de base científica, trabajando en forma conjunta con generadores de políticas para ver qué podemos hacer. De hecho, ya sabemos suficiente como para poder actuar. Lo que necesitamos es poder ver acciones tangibles y soluciones, no solamente en 10 años, sino en el futuro cercano. Realmente tenemos que hacer algo. Entonces, quiero decirles algunas palabras de conclusión. Debemos actuar con una urgencia feroz a partir de ahora. Todos tenemos que estar de acuerdo que estamos en una situación grave y severa. Si continuamos así, vamos a ser todos miserables. Pero a pesar de la situación, de que la situación es muy urgente, pero si no aprendemos a actuar en forma feroz ahora, no vamos a poder lograrlo. Esta década que viene va a ser sobre la transformación y la acción. Como les dije, tenemos que transformar nuestra sociedad. La economía debemos verla. La economía de mercado libre realmente no va a solucionar nuestros problemas. Esto no es infinito, es finito más bien. Entonces debiésemos encontrar felicidad, encontrar desarrollo por una pequeña cantidad de recursos y energía. ¿Cuál es el significado del progreso y cuál es el significado de la felicidad? Debemos analizarlo y también debemos hacerlo en forma sustentable, justa y equitativa para la civilización humana. Debe ser sustentable y debe ser equitativa. Necesitamos encontrar una nueva forma de desarrollo que esté en armonía con la naturaleza y que vea la forma de tomar la pobreza y la hambruna y lo pueda enfrentar sin ningún problema. Tenemos que hacer muchas cosas. Y también entendemos que hoy el mundo es demasiado complejo. Todos necesitamos del uno del otro. Los científicos, los políticos, todos. La única forma de que vamos a poder lograrlo es si vamos de la mano. Entonces quiero agradecerles a todos. Aprecio mucho al Parlamento chileno que organizó esta conferencia. Les transmito esto a los líderes políticos, a los ciudadanos y también a los organizadores. Tenemos que ver el programa y tener una visión global. Veamos cómo Chile puede solucionar su problema, pero también tenemos que ver el globo en su totalidad para que podamos resolver la situación global. No vamos a poder encontrar una solución verdadera para un solo país. Chile tiene una densidad de 20 personas por kilómetros cuadrados. En mi país hay 100 por kilómetros cuadrados. Entonces, cuando vemos que podemos depender del sol, ustedes son 30 veces más ricos que la gente en Taiwán y van a ser un país que va a exportar energía. Si ven, digamos, el mundo en forma integral. Nuevamente, gracias a todos ustedes por su audiencia. Thank you very much, Yuan Se. Muchas gracias, Yuan Se, for this fantastic lecture. And following the Vice President of the Academy, Maria Teresa, I will also ask the public
to see if there are any questions either for Lina or for Yuan-Se from the public. There's a microphone here, ¿no? El micrófono al público para que haga la pregunta a cada uno. Le pediría que ambos nos digan cuál sería su objetivo a 10 años. No los criterios, sino qué es lo que ustedes sugerirían que deberían ser esos 10 años. Por favor, contesten ambos. No lo había pensado como un objetivo de 10 años que yo establecería, pero desde la perspectiva del mundo creo que debemos ser mucho más agresivos en nuestros compromisos para la reducción de los gases. En 10 años nos va a llevar al año 2020, que era lo que estábamos mirando. A ver, yo diría que las personas necesitan poder ver 30 o 40% de estos gases invernaderos lo antes posible, desde el punto de vista del camino en el cual nos va a establecer. Entonces, si nosotros queremos llegar o si necesitamos llegar, entonces si queremos llegar más bien un 100% de la reducción al año 2050, entonces nosotros ya estamos explorando las posibilidades y ya estamos llegando a tener la confianza para poder lograrlo. Joan. Hace 20 años, cuando hablamos de la contaminación, pero 10 años atrás ya sabíamos que el dióxido de carbono era dañino para el cuerpo humano y que iba a ser un gran contaminante. Y me acuerdo, hace 10 años atrás yo di una charla en la Universidad de Beijing. En mi forma de hablar es bastante similar a lo que hice hoy día. La única diferencia es que hoy día hay más personas que están de acuerdo con lo que yo dije. Hace 10 años atrás no todos estaban de acuerdo conmigo. Y hace 10 años atrás China se estaba desarrollando, pero no habían analizado este concepto de la sustentabilidad. Objetivos específicos. Hace 10 años atrás, los objetivos eran los mismos. La sociedad humana no puede desarrollarse de esta forma. Tiene que ser en una curva doblada, en forma sustentable. Si no seguimos el sistema de Hollywood norteamericano, tenemos que encontrar una nueva forma de desarrollar. Tenemos que definir lo que está ocurriendo. Y yo dije esto hace 10 años atrás. Todavía tenemos que encontrar una nueva forma de desarrollar la sociedad humana. Ese es un objetivo. Ya que usted quiere cifras, quiero mencionarle lo que dijo el profesor Lee en Taiwán. Había una necesidad para reducir las emisiones de carbono de los 12 toneladas al año a solamente 3. There you've got numbers. Ahí tiene las cifras. Any questions? Hay un micrófono. Please come forward. There's a microphone. Las damas primero. Ladies first, please. Por favor. No, usted pregunte y después. Ya. Suficiente por el momento. Adelante. Pregunta. Lo siguiente. Definitivamente la tecnología científica no ha ido en equilibrio con el desarrollo humano. El proceso humano es un proceso. Es decir, la pregunta es si realmente somos seres humanos y si hemos llegado ya a integrar
nuestra racionalidad con nuestro hemisferio derecho, ya que es la emocionalidad y lo que Francisco Varela habría dicho como un cerebro amorizado. Mientras no decidamos desde esa perspectiva, difícilmente lograremos el bienestar. Ahora, mi pregunta, soy psiquiatra y estoy en la psiconeuroinmunoendocrinología, que tiene como base la transdisciplina. Seamos breves, por favor. ¿Cómo se ha visto la mente y el pensamiento como energía que influye, ya, como campo morfogenético en las energías que también son parte, ya, de nuestro ambioma y de nuestro cosmos? No debemos olvidar que existe también, y por eso hago la pregunta, una cultura oriental. Muchas gracias. Vamos a escuchar unas 3 preguntas para que ellos respondan en grupo. ¿Aló? Lo mío no es una pregunta, y además no soy académico, soy un ingeniero de ejecución nomás, pero que he viajado en el mundo porque estuve en el área de aviación. Es una proposición que ahora que haya una funcionaria de Naciones Unidas y otro funcionario además también internacional, que la UNESCO saque como ley, así como están los derechos humanos, que se hagan películas prácticas y muy claras para los niños, y a los niños se les enseñe todo esto que están haciendo los académicos aquí, porque los niños van a ser los que van a presionar a los adultos para cambiar el mundo. Si los demás están entre presiones para posgrados, para negocios, influenciados por otros familiares de los negocios también en el mundo entero, y está aumentando el consumismo. Que vamos a hacer 9.000 millones no me preocupa. Lo que me preocupa es que esos 9.000 millones van a ser consumistas. Entonces no va a haber capacidad seamos breves con las preguntas, por favor. ¿Cómo se puede cambiar eso? Con los niños. A los niños hay que enseñarles lo que estos académicos han estado diciendo. Bien. La única forma es enseñándole a los niños. Al profesor Joan, muchas gracias por su excelente conferencia. Preguntarle lo siguiente. Usted dice que hay que retornar a la energía del sol, y muchos estamos de acuerdo en eso. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo ve el desarrollo tecnológico de los artefactos para para aprovechar la tecnología? Porque hoy día esos artefactos transforman la energía solar en una energía práctica en un muy bajo porcentaje. Bien, 2 preguntas más, por favor. Solo un par de reflexiones, algunas preguntas para que todos reflexionemos. ¿Debemos postergar como país de subdesarrollado nuestro desarrollo en pos del bien planetario? Y si es plausible que países en desarrollo como el nuestro continúen creciendo, cambiando hacia energías renovables, compatibilizando con débiles políticas públicas de sustentabilidad y promoción de la ciencia. Muchas gracias. Una pregunta más, después va a dar otra vuelta. Mi pregunta es a la Dr. Lina. My question goes along the line of anthropogenic global warming, and whether I'm really not here to debate whether it's caused by humans or if it's. No, you can take it off. Take it off. You have to take off. Oh, I'm sorry. Yes. My question is about Mi pregunta es sobre el calentamiento global antropogénico. Yo no estoy aquí para debatir si está generado por seres humanos o cuál es la razón. No estoy debatiendo si está cambiando o no. Nosotros sabemos que está cambiando, pero la pregunta es ¿cuánto afecta el ser humano el calentamiento global? Vi un estudio recientemente de CERN, se llama Cloud, y estudia el efecto de los rayos cósmicos sobre una ciudad y cómo se calienta o cómo causa o aumenta el calentamiento global. Eso ¿está basándose solamente una ocurrencia natural o fue causado por nosotros mismos en el planeta? Gracias. Lina va a empezar a contestar y después
Joan. Gracias. Quisiera empezar con la última. Me parece que los modeladores de ciencias han tomado ejercicios donde han distinguido entre el cambio climático que estamos observando como resultados de fenómenos naturales y la acción del ser humano. Si vemos entonces la distinción clara del panel intergubernamental del cambio climático, IPCC, entonces podemos ver la causa natural de cambios en tema de el aumento del nivel del mar y del clima, y esos han estado basados o creados por el factor humano. Hay una gran cantidad de información o investigación que ha entrado a poder distinguir estas dos áreas y también aquello que está generado por la acción humana. Y la preocupación primordial entonces es que la tasa de cambio que estamos experimentando y la capacidad para poder adaptarnos en esa misma rapidez a los cambios que vemos en la atmósfera de la Tierra. Hubo un foro sobre educación. Hay mucho esfuerzo que se está haciendo ya en la educación y me consta que hay mucha gente se está educando, pero especialmente los niños. Pero es más importante para nosotros trabajar con todas las personas que se pueden participar en la nueva entornos industriales e institucionales que necesitamos para ir al futuro. Yo creo que ese es nuestro mayor desafío. Si tomamos un ejemplo de la India, quisiéramos ver 20.000 megawatts de energía solar usados ya en el año 2020. Ese es el objetivo específico que tenemos, que el país sea capaz de brindarlo, pero no tenemos suficientes empresarios que quieran trabajar en energía solar, ni técnicos, ni los cursos en la universidad, ofreciendo este tipo de programas que nos ayudaría a partir prontamente a esta iniciativa. Hay una serie de áreas en que se deben hacer muchas cosas y, por lo tanto, la primera pregunta, debo de admitir que yo tal vez si interpreto esto como que también significa cómo hacemos que ocurran los cambios requeridos para la transición y los cambios de estilo de vida. Es uno de los problemas mayores que enfrentamos en la dimensión psicológica y de respuesta humana, que yo creo que es uno de los puntos más débiles en realidad en la transformación de la cual estamos hablando en el contexto de este problema. La estaba buscando, no sabía dónde estaba sentada, señora. Muchas gracias. Voy a mencionar ciencia y tecnología y la dependencia sobre la energía solar. Actualmente hay mucha investigación muy interesante que se está ocurriendo en los químicos, en la división del agua, el hidrógeno y el oxígeno. Esto se está usando mucho. También se estaba trabajando en la inteligencia artificial. Incluso el almacenamiento de hidrógeno y metano está aumentando drásticamente. Y si vemos la energía eólica o la energía de las mareas oceánica, hay las diferencias de temperatura. Todo esto se está investigando y sí creo que en 50 años más esa tecnología va a estar ya implementada para el uso de estos recursos en la industria y en la sociedad humana. Pero Chile sería muy interesante. Usted tiene la densidad de poblaciones, 20 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene mucha luz solar. Yo he observado la geografía de Chile, no la conozco, pero ustedes tienen ríos que almacenan mucha agua y generan electricidad por medios hidráulicos. Si ustedes usan la energía solar para bombear de vuelta esta agua, esta es la forma que se podría almacenar energía muy eficientemente y eventualmente tenemos que solucionar el problema global. Tendríamos que a lo mejor desarrollar líneas de transmisión de alto voltaje que conecten todo el mundo, desde Sudamérica
Norteamérica y toda la electricidad se podría transmitir mediante este DC, tal vez 8.000 kilómetros sin que se perdiera. Entonces, si construimos estas redes de transmisión, Chile sería un país muy rico porque tiene tanta luz solar. Su riqueza podría medirla en términos de luz solar por cápita. Si almacenan el agua a nivel y cuando lo necesitan transmiten energía a todo el mundo, esa podría ser una solución. No sé. Si ustedes investigan al respecto, pueden encontrar distintas formas de solucionar esto. Otra persona comentó respecto a la educación de los niños. Este tema, como dije, si no solucionamos el problema de hambre y pobreza en el mundo, el problema de la energía no se va a solucionar. Y eso va a ser a través de la educación. Y es bastante interesante cuando hablo con diversas generaciones. Muchos de mis amigos tienen más años que yo. Yo tengo 75. Así que cuando hablo con esa generación mayor y hablo del calentamiento global, muchos de ellos me dicen: bien, es muy tarde, no te preocupes de eso. Y lo próximo es, no vamos a estar aquí, así que no importa. Y eso es algo que yo no acepto. Mi nieta tiene 5 años. Sí, a 50 años ella va a tener 55 años y en ese momento ella va a decir, bueno, debido a la transformación de la sociedad, ahora es insustentable. Si quieren lograr sustentabilidad y esa transformación, la educación de la próxima generación es algo realmente importante. Si no, vamos a enfrentar las consecuencias, pero ya nosotros no vamos a estar, muchos de nosotros no vamos a estar, ni siquiera por Google nos van a encontrar, ni en la Internet a 50 años. Así que es muy importante la educación. No puedo hablar de la percepción de marca, pero como dije, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué se está desarrollando? Cuando un niño de 7 años, cuando ingresé a la universidad, yo tenía una bicicleta y las calles pertenecían a las personas. Y en Taiwán nos gustan mucho las bicicletas. En la universidad y en Taiwán vamos a cualquier lado en Taipei en bicicleta. Pero poco a poco aparecieron los automóviles y sacaron a la gente de las calles y las bicicletas. Y las calles ahora pertenecen a los automóviles, producen mucha contaminación. En mi pueblo natal, como Juan mencionó, Hsinchu, ya uno puede aún caminar, ir al mercado tradicional, a la feria y hacer lo que queramos caminando. Y mis parientes aún viven ahí y tenemos una comunidad y viven muy felizmente. Incluso si vamos a las ciudades, vivimos en departamentos, todas las familias tienen un solo hijo y nadie habla con nadie. Cuando vuelve a la casa están en el departamento y ven televisión, juegan juegos electrónicos, y yo no creo que eso se llame felicidad. Así que a lo mejor no debería comentar al respecto, pero la definición de felicidad o desarrollo es realmente algo que debemos analizar. Gracias. Bueno, está claro que el ser humano debe ser el centro del planeta y no los bienes materiales como se insiste en nuestra sociedad. Además, con esta investigación para acumular la energía, ¿no es cierto?, que se genera durante el día para que pueda durar las 24 horas del día, de subir el agua a las alturas, yo creo que después del anuncio que hizo el presidente anoche de que el presupuesto de ciencia y tecnología del país debería ser 1%, yo creo que debería quedar claro que debe ser 2%. O sea, 1% es... Han habido algunas preguntas de qué es lo que está pasando en el mundo ahora y cuál debería ser nuestro target. Un preview de la charla que va a dar más rato Catherine Cesarsky es exactamente sobre esto, ¿ok? Así que para que esperen esa charla. Y vamos a tener las dos últimas preguntas
y luego vamos a hacer un pequeño receso. Sí, mi pregunta a los dos ponentes es sobre el aspecto político. Aparentemente existen las tecnologías para resolver el problema, pero no existe la voluntad política en todos los sectores políticos. ¿Qué grupos de interés están detrás, presionando sobre esos actores políticos que les impiden tomar decisiones que son correctas? Y en segundo lugar, ¿en qué medida es posible una solución sin que se cambie el actual sistema económico basado exclusivamente en el mercado y de carácter neoliberal? Gracias. Sí. Mi nombre es Jorge Cisterna, de la agrupación ciudadana Defendamos la Ciudad. Mi pregunta va en el mismo sentido, porque un poco lo que han dicho ustedes, ahí lo cual se lo agradecemos, es que en términos generales lo conocemos, la gran mayoría de los presentes, estamos informados, ¿eh? Y la comunidad mundial está informada y por eso ya han habido varias conferencias internacionales sobre cambio climático y los gobiernos han tomado una serie de acuerdos. Y todos los gobiernos están implementando medidas. En el caso concreto de Chile, se ha seguido hay una serie de pronunciamientos que se han venido haciendo. El último es el Plan Nacional de Cambio Climático, que se promulgó el año antes pasado, poco antes de la conferencia de Copenhague. Y hace pocos meses atrás el gobierno dio a conocer el segundo comunicado que tiene que dar Chile en relación a los cumplimientos del cambio climático. En este plan están contempladas medidas de mitigación, de adaptación y de desarrollo de capacidades. Sin embargo, estos documentos han sido elaborados sin participación ciudadana, básicamente un enfoque tecnocrático, y no han bajado y no se han tomado medidas concretas. Y mientras tanto, acá en Santiago, por ejemplo, en materia de mitigación se hace lo contrario. Se expande la ciudad de Santiago, 10.000 hectáreas se incorporan al plano regulador en Santiago. En este momento se pretende construir en el bosque del Panul el único bosque esclerófilo frondoso que va quedando en la región metropolitana al final de la Florida. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionan en India concretamente, vamos a lo concreto, a la experiencia concreta, y en China y Taiwán, lo que señalaba quien preguntó en la pregunta anterior, el problema de la presión que ejercen los grandes grupos económicos sobre la clase política, la cual se cierra la participación ciudadana aceptando lo que hacen los otros grupos de presión para no tomar las medidas que se han definido en los mismos planes nacionales? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo han enfrentado ese problema en los países de ustedes? Y las últimas dos preguntas. Sí, bien breve. Soy Gonzalo Leiva, miembro de Democracia Real Ya Internacional, Indignados Chile. Mi pregunta es bien breve. Desde la década de los 70, economistas en Estados Unidos y Inglaterra mencionan lo que usted mencionaba, que al aumentar el PIB la felicidad no aumenta. Creo que los científicos, ustedes y nosotros los ciudadanos tenemos claro el diagnóstico y por eso hoy día hay más ciudadanos que políticos acá en esta sala. Mi pregunta es cómo hacer para que los científicos y la opinión de los ciudadanos logre de una vez por todas conmover a empresarios y gobernantes. Y lo otro, para no irme con la duda a la casa, esta pregunta es bien breve para el señor Juan Asenjo, saber si el presidente Sebastián Piñera le mencionó a usted de qué forma va a promover las ciencias, porque al revisar el último presupuesto en educación, el monto en becas CONICYT y en becas para formación de científicos en el extranjero, vemos que ha disminuido. Eso. Hola, mi nombre es Patricia, soy representante de una organización ciudadana, Pro Animal Chile, y candidata a magíster en medio ambiente. Y bueno, en relación a lo que mencionaba, yo considero que el hombre, el ser humano, en realidad el animal humano, no es el centro del planeta. Y porque se ha considerado que somos el centro del planeta, es que estamos como estamos. Y mi pregunta al señor Joan Celi, básicamente, ¿cómo hacemos este recorrido? Porque en relación a lo que se preguntaba antes, el sistema económico actual es contrario a todos estos principios que nos debiesen llevar a una solución. Es decir, para que hoy día las naciones y los sistemas económicos funcionen, se debe producir más, se debe consumir más.
Y no solamente los sistemas económicos, sino que la sociedad está dispuesta, le interesan estos temas. La sociedad va a marchas masivamente, pero si a estas mismas personas les pedimos que se bajen del auto o vean menos televisión o consuman menos, la gente tampoco está dispuesta a hacerlo. Entonces se ve como una situación en que casi no hay una solución, salvo que existiese una gran crisis que nos obligase a realizar estos cambios de manera sin alternativa. Entonces, ¿cómo usted ve, cómo podemos hacer este tránsito para llegar a estas soluciones cuando en realidad se ve una situación que no tiene solución prácticamente? Ok, muchas gracias. Lina, you start. Muchas gracias. Voy a contestar las primeras preguntas y dejar las últimas y más al profesor Lee. La pregunta, creo que las primeras preguntas se refieren al tema de la disposición política y cómo hacemos que puedan actuar y cómo se podrían presentar presiones políticas para crear el cambio. Desde el punto de vista del debate del cambio climático y la falta de capacidad en todos estos años de poder movernos hacia mejores y más limpias formas de energía, es el tema, si pudiese contarlo y lo podría nombrar como intereses creados, particularmente la industria de los combustibles fósiles. Creo que esto es una de las áreas fundamentales de preocupación y esto es particularmente importante, creo yo, en el mundo desarrollado. En el mundo desarrollado, como en la India, hay también un gran rango de problemas. Los problemas que enfrentamos frente a la disposición política es el precio de la energía y ser capaz también de aumentar los precios. Tenemos que pensar cuál es el precio exacto para la energía para poder crear energía eficiente y también gestionarla en forma correcta. También tenemos el desafío de que tenemos una población muy pobre y muy grande. Y el otro tema es que queremos poder proporcionar energía porque reconocemos que la energía es el vínculo que falta para el objetivo del milenio y de los objetivos del milenio que ya hemos establecido. Entonces, los desafíos, ¿cómo cumplimos con estos tres aspectos? Hemos tenido un programa durante los últimos 3 años y gran parte de los programas de reforma se refieren entonces al aspecto de la energía. ¿Cómo podemos generar energía del sector privado? Porque los gobiernos ven que es cada vez más difícil poder proporcionar inversiones para poder llevar a cabo la cantidad de inversión que se necesita para producir la energía requerida. La experiencia de los últimos años se ha demostrado que virtualmente ha sido imposible para nosotros aumentar el valor de la electricidad. Y esto se vuelve entonces al punto que se presentó la primera pregunta que se hizo esta tarde, que tiene que ver con que las personas ya se han acostumbrado, donde están en una situación donde creen que es la responsabilidad del gobierno de proporcionarles estos requerimientos básicos, ya sea energía, agua y a valores altamente subsidiados, y no están dispuestos a pagar por estas formas y no hemos podido cambiar el valor de la electricidad en particular. Y también durante el mismo periodo, si observamos los últimos 3 años, el valor de las verduras, de leche o de pan ha aumentado casi un 100%, pero no hemos podido aumentar el 10% de aumento que se requiere en el tema de la electricidad. No fue hasta las últimas semanas en que hemos podido presentar un cambio y desregular el precio de la gasolina. Esto entonces ha sido un paso importante para nosotros. Hay algunos cambios que están ocurriendo en mi país, pero no necesariamente al punto que necesitamos que ocurra en la participación de la sociedad civil. En algunos de estos entonces es muy fuerte. Sin embargo, creo que con buena educación y programas de generar conciencia y
podrá generar entonces una visión más clara de hacia dónde queremos que vaya la economía, cuáles son los sectores que debemos llegar y cómo podemos entregar el tipo de servicio de calidad. Va a ser sumamente importante poder generar que las personas se unan. Joan. Quiero continuar en el tema del precio de la electricidad. En Taiwán, el precio de la electricidad es muy bajo. Y el gobierno siempre dice que para poder proteger el bienestar de las personas, el precio debe ser bajo. Pero si se analiza la energía de la empresa energía de Taiwán, pierden todos los años $2.000 millones, son subsidiados por el gobierno y las personas pagan para poder subsidiar la electricidad y el gobierno dice que esto lo hago solamente para protegerlos a ustedes. Entonces realmente tenemos que analizar el propósito de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Para quién estamos haciendo este tipo de cosas? ¿Para ellos o para qué? Si realmente queremos cambiar la sociedad, ciertamente, y para que las personas participen en el proceso político, debemos tener un sistema democrático. Y aun cuando tengamos un sistema democrático, como los Estados Unidos, si las personas no están bien educadas, los representantes de las personas o de la sociedad civil no van a saber lo que está ocurriendo. Entonces, hay un profesor de la Universidad de Chicago, cuando estaba ahí, me enseñé un curso de química para no científicos. El presidente del departamento dijeron, bueno, ustedes saben, esos son los estudiantes que se van a convertir en futuros presidentes o senadores. Si no los educamos bien, vamos a sufrir las consecuencias más adelante. Y después sí entendí por qué él quería entonces en ese momento que enseñara a estas personas. Porque creo entonces que queremos ir hacia una sociedad civil clara. Entonces es muy importante el tema de la educación. Las personas necesitan participar, las personas necesitan comprender. Y hace 6 meses atrás quisiera mencionar que el gobierno permitió un complejo químico que se construyese en un área de Taiwán y muchas personas se quejaron en contra y protestaron en contra. Y yo también me uní al movimiento y estuve en los medios en contra del desarrollo. Muchas personas dijeron, profesor Lee, usted no tiene que hacer esto. En su posición. Y yo sí creo que soy un ciudadano también. Soy parte de la humanidad de este país y entonces, por lo tanto, participo en ese sentido. Este año, entonces, en enero tenemos una elección presidencial. Es muy interesante, son dos partidos, uno para el beneficio de la gente y no para el beneficio de los grandes conglomerados. Vamos a ver va a ser interesante ver cómo las personas van a participar, cómo van a elegir. Tenemos que tener un sistema democrático en el cual las personas deben estar mejor educadas e informadas. Alguien dijo, mandar estudiantes para afuera, hacia el extranjero, es importante. A la hora de almuerzo me senté al lado del presidente y le mencioné que en 1994, cuando yo volví a Taiwán, yo era uno de los 1.200 doctorados que volvieron a Taiwán. La cifra que volvía de los Estados Unidos a Taiwán es enorme. Y realmente eso cambió toda la sociedad en una forma fundamental. ¿Por qué? Porque hay tantos estudiantes que vuelven a Taiwán simplemente porque en los 60 era miserable. Éramos muy pobres y políticamente un sistema político muy represivo. Y muchas personas se iban afuera a estudiar a los Estados Unidos. Yo me acuerdo que tenía una bolsa con $50 en mi bolsillo y me fui a los Estados Unidos. En otro bolsillo tenía una oferta para poder ser asistente de profesores. Y muchas personas se fueron. Y en los 80 el gobierno decidió apoyar la ciencia y la tecnología y empezaron a construir centros que son muy competitivos. Entonces muchas personas volvieron. Entonces la circulación de cerebros también es muy importante.
Hay muchas preguntas, de hecho. Muchos de los oradores, de hecho, podrían responder mucho mejor que yo algunas de las preguntas. ¿Está bien? ¿Está bien que yo me detenga? Simplemente termina la presentación. Creo que ahora me voy a detener ahí. Está bien. Estoy seguro que también puede contestar preguntas durante la hora del café, pero lo único que quiero decir que la electricidad en Chile es muy cara. Otro aplauso para ambos fantásticos oradores. Muchísimas gracias.